La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Cuando hablamos de una globalización de la economía, pero cuando hablamos también de lo que significa en México, esto significa la corrupción. La corrupción no es cuestión moral, la corrupción no es una cuestión cualquiera, es una cuestión de dinero. En México la corrupción es de dinero. Y cuando hablamos de que el valor máximo, lo que ocupa el lugar de Dios, el valor absoluto, es el dinero, no es Dios. Si fuera Dios, nos remitiría esa fe al bienestar del ser humano, a la libertad, al bienestar, a su calidad de vida. Pero no es así. Más bien da la impresión de que se estaría usando, como se está usando, lo que le pertenece a la gente, recursos naturales, las oportunidades, la calidad de vida para tener una existencia realmente humana. Parece que todo eso se estuviera desviando para favorecer a las clases altas, al capital financiero, a los que ya tienen de por sí tanto, ¿sí? ¿Por qué beneficiar a esas personas y ellos dicen, pues se está dando trabajo, sí, pero un trabajo de explotación, condenando a la gente a la subsistencia, que en cualquier momento puede pasar también a la pobreza extrema. Entonces sí, el dinero es ese, porque la gente puede tener una religión, puede ser muy religiosa, pero muy atea también, ¿sí? Religiosa de sus prácticas, pero atea de la obediencia en la fe a lo que Dios nos ha mandado, amar a Dios sobre todas las cosas, más que el dinero, y a la gente también. Idólatra, con honrosas excepciones, ¿no? Le puedo apostar que casi el 100% de la clase política es religiosa. No importa si son cristianos evangélicos o católicos, son religiosos la mayor parte, pero que siguen prácticas religiosas aisladas de la justicia, aisladas de la verdad, aisladas de la transparencia, ¿sí? Dios empieza tomando en cuenta a la gente. Si son cristianos, ¿por qué no hacen lo que Jesús? ¿Por qué no bajan? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no se ponen a platicar con los niños, con los jóvenes, con las mujeres? ¿Por qué no los escuchan? Están irremediablemente condenados porque a quien sí escucha son a las cúpulas capitalistas neoliberales y están favoreciendo a su bien. Cuando hablan de privatizar el dinero, el petróleo, están hablando de que van a favorecer a capitales extranjeros y nacionales, ¿verdad? Entre ellos Slim, que ya tiene mucho, pero se va a favorecer más. Pero también los bolsillos de los políticos, hay que decirlo. Ellos también son los primeros beneficiarios. Y cuando se habla también de que se va a aplicar el IVA y más impuestos, y otra vez grabar todo eso sobre la pobre gente, ¿por qué no graban más sobre quienes tienen más? Si tenemos al hombre más rico del mundo, al segundo más rico del mundo, pues que le graben lo que sea necesario para que le acoten y regulen su capacidad de tenencia. No es justo que alguien tenga tanto mientras haya 54 millones de pobres en México o más. Es inmoral, es ateo. Yo digo que México es un país, el pueblo de México es un país, una gran nación. Yo creo que con valores subyacentes, ahí los tiene sembrados, pero desgraciadamente se deja embelezar por el canto de las sirenas mediáticas, ¿verdad? Por la televisión, por todos los medios, el manejo, la manipulación de los medios, que le hacen creer muchas mentiras. Nuestra gente tiene que saber el momento grave por el que estamos pasando. Y yo pienso que tiene que despertar, tenemos que tomar conciencia, darse cuenta de que le están nuevamente ofreciendo cuentitas de vidrio, espejitos, a costa de nuestra riqueza nacional. Debe de despertar, debe saber que no es cierto, que la privatización jamás va a traer beneficios a México. Es una gran mentira. Lo único que va a traer es más pobreza y más riqueza para quienes hoy tienen más. Por eso necesitamos tomar conciencia, volver a Dios, oír a Jesús. Jesús era un hombre y Dios que estaba con la gente, que se preocupaba, que hablaba, que cuestionaba. Entonces tenemos que tener una nueva conciencia, una conciencia crítica, no solamente contra el gobierno, sino contra todas las instituciones cómplices que están a favor de ese capital financiero, del poder y del dinero.
Yo lo reprobé en cuestión de política migratoria, lo reprobé. Está reprobado porque se sigue haciendo esas redadas, se sigue haciendo esa persecución, esa contención de los migrantes, porque no cumplió, porque no obedeció al Poder Legislativo en su espíritu de dar una visa humanitaria, ¿verdad? Porque no ha cumplido realmente la protección de las personas migrantes. El Estado mexicano tiene obligación, porque además así lo dice la Constitución, así lo dice en el artículo 2 la ley migratoria, y porque así lo dicen los compromisos internacionales que ha firmado. Entonces, está reprobado porque no ha sido capaz de defender a los seres humanos en territorio nacional, independientemente de su estatus migratorio. Me queda claro que todas las reformas estructurales van en razón de los intereses capitalistas, en los intereses del gran capital, del capital financiero. Me queda claro, porque si de veras este gobierno tuviera interés en hacer reformas, no estuviera haciendo reformas prácticas rápidas para que las apruebe todo el mundo a la cargada con la bancada de sus pactados, y estuviera haciendo una consulta educativa inclusive, que partiera de la conciencia de la gente, educar, participando, educando y educar para que participen, y estuviera oyendo de verdaderamente todos los sectores, aunque se tardara más. ¿De qué les sirve sacar todas sus reformas estructurales con las personas que van a la cargada, que favorecen intereses de élite, si finalmente el pueblo no va a estar contento? Tarde o temprano se va a dar cuenta de que lo usaron y que no benefició nada. ¿Cuánto tiempo le va a llevarse a que la gente descubra que esas reformas estructurales solamente han beneficiado a la gente a la cúpula política, pero también y sobre todo a la cúpula financiera? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no oye? ¿Sí? Esa es mi queja. Por eso digo, no va a servir esas reformas estructurales más que para reforzar su partido, para consolidar políticamente un partido que finalmente se va a quedar a base de la represión, a base de la fuerza política, a base de la fuerza policíaca, porque no va a quedar otra. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en seguir reprimiendo a maestros? Ahora son maestros, mañana ¿quiénes van a ser? Yo creo que este gobierno está haciendo una política errática, igual que Felipe Calderón, igual que Fox. Nosotros ya a estas alturas, ellos deben de entender que México, la situación que vive de emergencia, no va a salir de la crisis si no es con todas las fuerzas políticas, si no es con todas las instituciones, las religiones, las instituciones, todos los sectores. Si dejan afuera a los campesinos, México no va a salir. Si dejan afuera a los indígenas, México no va a salir. Si no escuchan a las mujeres, México no va a salir adelante, a los jóvenes, ¿sí? Tenemos que tener un pacto nacional, realmente un diálogo nacional, para escucharnos y para sacar propuestas que de verdad nos ayuden a todos. Mientras el gobierno de México, los gobiernos de México, sigan solamente escuchando al norte y obedeciendo al norte y atendiendo a los intereses del norte, México va a seguir hundiéndose cada vez más en la crisis. Hoy todavía podemos decir que estamos a tiempo, todavía es tiempo de hacer un pacto nacional, pero si no escuchamos, la violencia estará a la puerta. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.